Bueno, ahí estamos de nuevo. Les decía que son pacientes que sobre todo al principio las intervenciones tienen más que ver con poder estar presentes, em, sostener esta mirada, esta voz, que sientan que hay alguien dispuesto, ofrecerles el espacio y que den cuenta de que hay alguien dispuesto a escuchar lo que les pasa y sobre todo también ayudarlo a poder expresar eso que les pasa, así que no sea todo a través de impulsiones o de adicciones o de cortes o de pasajes al acto, ¿sí? Entrar en el registro de lo simbólico, dice las autoras, las dos coinciden en eso. Son pacientes que quizás ante alguna situación determinada, por ejemplo, si están por rendir un examen o si están por tener una entrevista laboral o alguna cuestión que a ellos los angustie mucho, o tengan temor a estas impulsiones, uno puede ofrecerles, por ejemplo, llamarlos antes o después para ver cómo les fue. Ante ausencias más prolongadas, quizás vacaciones del analista, uno puede ofrecerles que cualquier cosa nos pueden llamar o escribir, más que cualquier otro paciente, ¿sí? Si bien uno por lo general a los pacientes le dice, bueno, yo me voy de vacaciones, no sé, 2 semanas, pero cualquier cosa me puedes escribir, con estos pacientes es más, quizás esa presencia, ¿sí? Requieren más presencia que los otros pacientes. Hasta acá, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Si no, pasamos a los casos. ¿Se entendió lo que plantean las autoras? ¿Sí? Bueno, vamos a leer antes de pasar a Irene el caso que tiene Ulanovsky en el texto, que está todo desparramado por todo el texto, siempre me olvido de pasarlo en limpio. Si me quieren seguir está desparramado por todo el texto, pero arranco en la página 4. Dice: Alberto, cuando consultó, sufría un delirio paranoide transitorio. Se mostró desconfiado, abrumado, físicamente desmejorado, con una mirada torva. Un par de meses atrás había sido estafado por un empleado, al mismo tiempo que se enteró que su amante, a quien no veía desde hacía pocos meses, estaba en estado de embarazo avanzado y no tenía dudas de que era suyo. Pese a los consejos de su padre y un psiquiatra que lo atendía, de olvidarse y de desentenderse del asunto, Alberto buscaba ayuda porque sentía que toda la situación lo sobrepasaba y atacaba su capacidad de pensar. Cuando entraba en ese estado, se perturbaba su capacidad de reflexión, su ansiedad y angustia cobraban una intensidad tal que solo podía calmarla por medio de alguna actuación. Estos hechos, vividos como traumáticos, despertaron ansiedades paranoides y ayudaron a conformar un pseudo delirio que fue cediendo en la medida en la que el paciente fue instalándose en la transferencia y sintiéndose amparado. Describió su adolescencia como una etapa de promiscuidad sexual, drogas y de una profunda indiscriminación. Tenía serios problemas con el manejo del tiempo, no podía administrarse, refería ataques de impulsividad y violencia momentáneos, fueras de sesión, que funcionaban como descarga, después de lo cual se tranquilizaba. Pese a que su alocución era coherente, en las primeras entrevistas experimenté un temor físico, como si algo amenazante sobrevolara sin que se asociara a ningún contenido explícito de su discurso. Esta sensación desapareció a medida que fui conociendo su manera particular de dirigirse. En ocasiones, Alberto tenía reacciones emocionales exageradas, escenas del tipo histérico, reacciones impulsivas, ingería alcohol o drogas, o buscaba descargas sexuales perentorias para librarse de la sensación de desborde o de vacío emocional. Su casamiento tuvo por intento el de ordenarse. El vínculo con su mujer era anaclítico, no sabía moverse ni hacer nada si no estaba bajo su tutela. Ella le llevaba la agenda, era su enfermera, le administraba los medicamentos, se ocupaba de su ropa, de todas sus necesidades, del dinero que traía al hogar, ya que él bien podía malgastarlo o dilapidarlo, pues se sentía inútil e impedido para administrarlo. Su dependencia era absoluta, al mismo tiempo que los otros, sus objetos, eran considerados por él como prolongaciones suyas.
Existía incondicionalidad y se ponía rabioso cuando no respondían a sus necesidades y deseos en su tiempo y forma. Era muy demandante y entraba ocasionalmente en estados de confusión. Alberto sufría severas depresiones y temores. Dependía del estado de ánimo de su mujer o de Lisa, su ex amante. En ocasiones cumplía una función de antidepresivo del otro, para paliar su propia depresión. Necesitaba sentir entero y disponible al objeto para calmarse. Se sentía muy inseguro ante la posibilidad de tomar alguna decisión solo. Necesitaba constantemente sentirse aprobado por el otro. En algunas oportunidades parecía una hoja al viento. Cambiaba de dirección de acuerdo a las opiniones que encontraba en el camino. El dilema que atormentaba a Alberto no era la preocupación por lo que le podía pasar o a su mujer o qué le podía sentir ella si se enteraba de la situación que le estaba viviendo, sino por lo que le podía pasar a él. La idea de vivir solo lo aterraba, lo torturaba, no soportaba el estado de soledad. Cuando Alberto entraba en una crisis de angustia, me llamaba. Oír mi voz lo tranquilizaba y apaciguaba. En Alberto los sentimientos de existencia y de estima de sí estaban comprometidos. Pese a tener un desempeño satisfactorio en su profesión, sentía que actuaba con piloto automático. No se conectaba verdaderamente con sus afectos. Se sentía como un chico débil, siempre al borde de fragmentarse. Compartía la misma profesión del padre y entró a trabajar en su compañía. A la sazón era Alberto quien estaba al frente de la misma. Su desorden interno lo contrarrestaba con una adicción al trabajo donde su mujer, sus padres y sus empleados organizaban su agenda, sus actividades y lo asistían en lo que necesitaba. Aunque su organización externa era satisfactoria, vivía todo como una exigencia que estaba a punto de desorganizarlo y que lo excedía. Siempre lo acompañó la sensación de que él no había hecho nada por sí mismo, que no había evaluado ni decidido su destino. La elección de la carrera, por ejemplo, que se acomodó donde le dijeron que tenía que estar, el discurso del otro, y que cumplió. Alberto sufría por adelantado la posible pérdida de sus padres. Si bien todavía eran jóvenes y no sufrían enfermedades, sentía que sin ellos no iba a poder sobrevivir. Lo que proyectaba en su mujer era un sentimiento similar. La transferencia fue masiva e idealizada desde el inicio. Yo, su terapeuta, al igual que su mujer, debía solucionarle sus problemas. Era imperativa esa cuestión. Cuide lo que me dice porque tengo el yo débil y le hago tomar las decisiones que yo no tomo, me decía. El comienzo de nuestros encuentros fueron dificultosos. Llegaba a sesión 5 o en ocasiones 3 minutos antes del final de la misma. Esta primera situación me llevó a considerar cuál debía ser mi respuesta y mi manejo. A diferencia de lo que tal vez pienso en voz alta, con otro paciente podría poner un límite y plantear la cuestión de que en este corto periodo es imposible trabajar. Contratransferencialmente sentí que Alberto hacía un verdadero esfuerzo por llegar y que no podía. Por otro lado, y fundamentalmente, necesitaba probar que yo no desaparecía, que lo esperaba, que seguía estando allí aunque él no viniera. Me probaba. Esta conclusión debía devolvérsela. Trabajé en esta línea, lo atendía ese corto periodo de tiempo, valorando su presencia hasta que llegaba el próximo paciente. Hubo ocasiones en las cuales mientras subía el ascensor tocaban el timbre. Él llegaba hasta mi puerta, me saludaba y se iba. Si bien las interpretaciones existían, mi paciencia, en muchos momentos impaciente, el sostén, la permanencia del objeto analista, tuvieron gran relevancia en este tratamiento. Alberto intentaba seducirme con bromas o piropos como una de las maneras que encontraba de atacar el encuadre. Lo ponía a prueba permanentemente. Valoraba la relación terapéutica, pero en algunos momentos le provocaba bronca y tal vez humillación el tener que ajustarse a los horarios de sesión. En esos momentos me devaluaba, se burlaba o me contradecía rebelándose, a lo que seguía la aceptación y la sumisión por temor al abandono, en caso de que yo me enojara y no quisiera seguir el tratamiento. Este ciclo se repetía frecuentemente.
Con el tiempo los 5 minutos pasaron a 15, después a 10, después a 30, a 5 otra vez, hasta que el vínculo analítico se fue consolidando. Y aunque nunca llegó en horario ni estuvo todo el tiempo de la sesión, puedo afirmar hoy, después de varios años, que Alberto siempre intentó cuidar su tratamiento con lo que podía y tenía. Bueno, hasta acá el caso de Alberto, que es el que cuenta. Ahora les voy a leer 2 más cortitos. ¿Pero quieren hacer algún comentario de este caso? ¿Pudieron ubicar algo de lo que vimos hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sigo? Bueno, sigo. Nadie me contesta. En la última hoja dice, tiene 2 viñetas cortitas. Una se llama Analía. Esto son palabras de la paciente, ¿eh? Siento ira, estoy llena de ira, por eso me la meto para adentro, me la morfo, como los atracones. No puedo ordenarme, no tengo control sobre nada. Ahora me peleo con todos. Soy intolerante. No quiero pensar, yo no quiero conectarme con mis sentimientos. Si lo hago, no puedo controlarlo. Me superan, me angustian, me sobrepasan. No sé ser madre. Mi mamá era un desastre. Lo cuenta como una gracia y yo me lleno de bronca. Siempre dice que a nosotros nos criaba la mucama. Cuando nacíamos nos entregaba. Ella se rajaba, no se ocupaba de nada. Cuando era chica salíamos a la noche con mis amigas y ellas decían que tenían que volver a las 2 porque los padres les ponían esa condición. Yo miraba y decía que sí, que a mí también, pero no era cierto. A mí nunca me decían nada ni me esperaban. Mi casa se me cae. Es un desastre, pero no me puedo ocupar de nada. Está todo sucio, roto. Mi marido me dice que soy igual a mi mamá. Yo no lo había pensado, pero es así. Me muero. No puedo jugar. Me agarra ansiedad. Prefiero ponerles un video a los chicos, que es más fácil. Otro testimonio que se llama Paula. Me miró y me llamó por mi nombre, dijo Paula, y yo me sorprendí. No podía creer que me mirara a mí, que podía verme. Yo sentía que era invisible, que no tenía cara. Me pregunté a quién mira, cómo puede verme. Ayer estaba sola y me trepaba por las paredes. No me bancaba, estaba muy ansiosa, necesitaba verlo, es solo verlo. Tenía trabajo acá en el centro, pero no podía. Yo me decía, pará, pero no podía, era más fuerte que yo. Agarré el auto, me metí en la Panamericana, iba como a 1000 y llegué a Benavides. Solo quería verlo. Cuando lo vi, recién ahí me tranquilicé. A veces llamo 10 veces seguidas a su casa solo para escuchar su voz en el contestador. Cuando oigo su voz, me calmo. En el sueño, el auto era antiguo, uno de esos con ruedas finitas, y había una máscara tirada en la calle, una de esas máscaras gruesas de goma que se usan en el carnaval para disfrazarse, esas que los ojos y la boca son agujeros vacíos. Estaba aplastada, vacía, y cuando el auto la pisó, de la máscara salió un aullido que decía auxilio, socorro, ayúdenme. Bueno, testimonios clarísimos de cómo se sienten estos pacientes, que sin el otro realmente sienten que no existen, sin la mirada, sin la presencia sobre todo del otro, que cuando el otro se va, constantemente necesitan llamarlos, mensajearlos y que el otro les responda, y si no les responde, se les viene el mundo encima. Por eso la angustia también que sienten estos pacientes por momentos. Angustia que quizás no pueden poner en palabras, pero que sienten como ese vacío existencial, ¿sí? Y que se explica con esto de que faltó ese otro que los termine de conformar como sujetos separados, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se puede ubicar más o menos lo que vimos viendo? A mí me costó más ubicarlo en el que nombraste que la chica tenía atracones y eso creo que fue digamos, el anterior. Como que me Los costó 2 más puntitos ubicarlo. de Ulanovsky. Sí, ahí quizás lo que podemos ver, a ver, los atracones también uno lo puede pensar como tratar de llenar ese vacío, depende de qué lectura le hagas, ¿no es cierto? Pero uno lo podría pensar también como una adicción o como estas impulsiones, ¿sí? De me como todo en un segundo, o de tratar de tapar ese vacío, pero lo que es interesante en este caso es cuando ella se compara con la madre y cuenta de esta madre que nacían y se los entregaba a la mucama, que ni siquiera la esperaban
la típica cuando uno es chiquito y empieza a salir, que le ponen un límite de hora y ella decía que sí, pero en realidad ni le ponían límite, ni la esperaban, ni nada. Y ahora ella se encuentra comportándose así con sus propios hijos, que dice, les pongo un video, ¿no? También se encuentran como no dándole bola. Me parece que es más para mostrar eso, ¿no? Esta falta de un otro que los desea, que los espera, que les pone un límite, ¿no? Porque amor no es Ahí, solamente... ahí entraría lo del juicio del otro. Claro, lo del juicio del otro y de un otro presente. Un otro presente que te lea, que te interprete, que te dé bolilla, básicamente. Si alguno, no necesariamente tiene que ser un hijo, pero si alguno alguna vez vio un bebé en alguna casa, todos están encima del bebé y miran todo lo que hace y todo es bonito y lindo y sorprendente, le devuelven como algo, está como libidinizado ese bebé, ¿sí? Acá en estas personas pareciera que esa libidinización no estuvo, ¿sí? Que no necesariamente, les repito, no necesariamente tiene que ser una madre psicótica que uno podría pensar que, bueno, no puede otra cosa. A veces es una madre que está atravesando un duelo, a veces es una madre adicta que tiene sus propios problemas y no puede estar para el otro disponible, ¿sí? Pero lo importante es que pareciera que hubo un descuido en ese otro con mayúscula, madre, padre o figura, que no estuvo allí para escuchar, para interpretar, para leer y para devolver esa mirada de confirmación y de conformación. Por eso también se dice que la identidad es bastante precaria y que el narcisismo está conformado deficitariamente. ¿Sí? ¿Se logra entender? ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, pasamos al caso Irene. Eh, la paciente que llamará Irene consulta cuando tiene 19 años. Llega a su primera entrevista 30 minutos más tarde, sin al menos estar advertida de este atraso. Sus relatos no alcanzaban coherencia alguna. Me costaba seguir el hilo de su pensamiento. Absolutamente desarticulado. Sus atrasos y sus ausencias reiteradas me desconcertaban, y en esta situación decido supervisarla. Señalo al pasar y no tanto que por aquel entonces circulaba la idea de que no había que invertir la demanda, precepto que sin dejar de ser válido en tanto práctica de la abstinencia por parte del analista, supuso también un modus operandi que no contemplaba lo diverso de las posibles demandas. Sostenidas en esta indicación obedientemente, suspendo el análisis. ¿Qué es esto de la inversión de la demanda? De ir a buscar al paciente, ¿sí? Muchas veces uno como analista espera que la demanda venga del paciente, o por lo menos poder construir una demanda. Ahora, cuando uno ve que el paciente falta y no avisa, o todo el tiempo está pidiendo cambios de horario, o directamente viene una sí, una no, una sí, una no, uno como analista se plantea, bueno, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que llamar, le tengo que escribir, eso sería como invertir la demanda, que el analista vaya a buscar al paciente que no viene, que no llama, que no avisa, ¿sí? En este caso, esta analista cuenta que lo supervisó y decidió, bueno, si el paciente no quiere venir o no me llama o no me avisa, listo, se termina el tratamiento. Y lo que de alguna manera está diciendo que después de un tiempo se da cuenta que hizo mal es que no, esto no corre para todos los pacientes, que hay pacientes que sí necesitan que uno los vaya a buscar. ¿Sí? Sigo. Aproximadamente un año después, Irene vuelve a consultarme, sumida en una profunda angustia. El motivo por el cual decía venir era que ante distintas situaciones que implicaban asumir un determinado compromiso, se escapaba. Advertida por la experiencia previa, le hago lugar a esta reiteración, preguntándome entonces si se trataba simplemente de un síntoma neurótico. De aspecto siempre desalineado, venía cargada con una mochila, algunas bolsas y libros. Al entrar, todo se le empezaba a caer de las manos, una cosa por aquí, otra por allá. Murmuraba, le preguntaba qué estaba diciendo y decía no saber. No podía detenerse a pensar. La historia que relataba aparecía deshilachada, refería solo con precisión que provenía de una familia de padres separados. Cuando le preguntaba si tenía algún recuerdo de aquella situación, decía, no me acuerdo nada, no sé cuántos años tenía yo, 5, 7, 10, no es algo de lo que hayamos hablado más. Desde entonces su vida transcurría en un ir y venir de la casa de la madre a la del padre.
Su mamá, abocada siempre de lleno a su profesión, al poco tiempo de la separación comenzó una nueva relación con un amigo de quien fuera su marido, el padre de Irene. Tiempo después se va a vivir con él y sus 2 hijos. El padre, exitoso profesional, también formó una nueva familia con quienes Irene decía no llevarse. Pasaba todo el periodo de vacaciones de verano en la casa de unos tíos maternos que vivían en una ciudad balnearia. Avanzado el tratamiento, recordará que allí perdió en reiteradas ocasiones y solo horas después que se perdió en reiteradas ocasiones y solo horas después repararían en su ausencia. En la época de la consulta vivía unos días en la casa del novio, otros en los de un amigo o a veces en lo de la madre. Parecía que no había para ella un lugar donde instalarse, sin poder sostener nada ni sostenerse en nada. No podía detenerse en nada y menos en nada a pensar. Sus manifestaciones discursivas eran altamente desorganizadas e inconexas. Esta muchacha echaba una y otra vez de su lado al novio de quien decía estar muy enamorada. Cuando finalmente el muchacho se iba, ella salía corriendo detrás de él y si estaba desnuda no importaba, lo hacía igual. No podía decir por qué lo echaba ni por qué salía a buscarlo. Sus reacciones emocionales desmedidas e inmotivadas parecían ser moneda corriente en su vida. Del mismo modo podía llegar a sus sesiones, cuando llegaba y no se perdía en el camino, tanto 20 minutos antes como 40 minutos después del horario establecido para el comienzo. ¿Cuál era el motivo? No lo sabía. ¿Había al menos una excusa? No. En los primeros tiempos del tratamiento me aboqué en primer lugar a ofertarme como otro que sí registraba sus escapes. Se ausentaba por largos periodos, yo trataba de rastrearla por la larga lista de teléfonos que estratégicamente le había pedido que me dejara, hasta que finalmente la encontraba. Era un modo de decirle que registraba su ausencia y que en el espacio del análisis tenía un lugar. Cuando volvía, lo hacía sumida en una profunda desesperación, una angustia casi desbordante. Así me contaba de todos los excesos a los cuales se había sometido. Alcohol, drogas, comidas, promiscuidad sexual, sin ninguna protección y con el consecuente riesgo de vida. Su transcurrir por la vida adquiría la forma de un aquí y ahora constante, lo que determinaba una forma particular de ubicación en el tiempo, sin referencia al pasado y sin perspectiva de un futuro. El tiempo parece no transcurrir. Durante un periodo del tratamiento trataba de encontrar algo que ella pudiera recortar como propio y allí emergió su gusto por la pintura. Un atisbo de ilusión asomaba en el horizonte. Se anotó en un curso, pero a poco andar al darse cuenta que no era Van Gogh, abandonó el proyecto. Decía, yo no tengo que ser lo más. De ahí a la inhibición había un solo paso. Del nada es posible pasaba sin solución de continuidad al todo es posible, de allí nuevamente a la nada. Con el transcurrir del proceso analítico pudo recordar que al mes de su nacimiento el padre hizo abandono de la casa y si bien volvió al cabo de unos meses, esto no alcanzó para que ella sintiera que el hecho mismo de haber nacido fuera el que había llevado a sus padres a la separación. Haciéndose en este sentido sostén de su madre, que a partir de entonces cae en una profunda depresión, tras lo cual contrae una seria enfermedad que le afectó la movilidad. Resultaba paradójico escuchar que se refería a su madre como una mamá gallina, imagen que pretendía dar cuenta del cobijo y la protección excesiva que sentía y que le prodigaba. En tanto que relataba situaciones que denotaban una marcada ausencia de sostén materno, aún siendo ella muy chiquita, andar sola en patines en la vereda a los 3 o 4 años, mientras ella dormía la siesta, drogarse en su presencia y hasta desaparecer siendo una puber por varios días sin dejar el menor rastro y pasado esta ausencia inadvertido. O bien situaciones en que ante la necesidad de ponerle los límites, su madre rompía en llanto, sintiéndose ella en la necesidad de consolarla. La idea de una mamá gallina, construida como modo de compensar la desatención de la madre, constituía un objeto que pese a todo le otorgaba sostén, aún al costo de un atroz sometimiento.
Era frecuente que dijera que la madre no esperaba nada de ella, lo que era significado como que no la había cargado con ninguna exigencia y que la había dejado libre de hacer lo que quiera. Esto la enaltecía ante su mirada. Si algún atisbo de cierta separación emergía, inmediatamente la asaltaba un sentimiento de culpabilidad que se expresaba poniendo en peligro todo lo transitado hasta allí en el análisis. El solo hecho de pensar en esta posibilidad parecía retomar contra ella misma bajo la forma de reproducir una y otra vez en las relaciones que establecía con cualquiera que pudiera encarnar el lugar materno, incluida la analista, una posición en la cual siempre quedaba ubicada como un desecho. Un día llega a su sesión algunos minutos antes y toca insistentemente el timbre. Al ser su hora le abro y no puede dejar de repetir la siguiente frase: ¡qué vergüenza!, que refería al hecho de haber interrumpido con el timbre mi trabajo con la paciente anterior. Seguía hablando y volvía sobre la misma frase, por lo cual, pareciéndome excesivo el afecto que expresaba, la interrogo. Allí rompe a llorar desconsoladamente y dice que todas las noches que ella dormía en casa de su madre, uno de los hijos de su esposo entraba en su cuarto y, acostándose en el piso al lado de su cama, metía la mano por debajo de las sábanas y la toqueteaba. Ella nunca pudo contarlo porque supuso que nadie le creería, ya que en una oportunidad, en vez de ser ella quien se encontraba en la cama, estaba su madre, quien al día siguiente, en tono muy jocoso, contó que el muchacho la despertó porque se le había ocurrido ir a buscar el diario debajo de la cama. Y casi como si en ese momento fuera ella quien se hubiera despertado, expresó llorando: mi mamá no vio nunca nada. De allí en más, su posición en la familia fue cobrando un giro insospechado. Pudo contar lo que sucedía noche tras noche. Para su sorpresa, su hermana dijo que mientras había vivido ahí, le había sucedido lo mismo. Esta verdad develada en análisis motivó que todos comenzaran a verla de otro modo, o más bien, comenzaran a verla. Así, la débil Irene, que suponía no poder nada por fuera de las alas protectoras de la mamá gallina, comenzaba a pararse y a caminar sobre sus propios pies. Con el transcurrir del proceso fue alcanzando ciertos logros: terminar el secundario y anotarse en la universidad. Armó una pareja con un hombre que la cuidaba. En ese punto, y habiéndose mudado al interior, decidimos terminar el tratamiento. Tal vez en el punto en que otros pacientes comienzan, pero hasta allí llegamos y no fue poco. Bueno, ¿qué les parece? Creo que en este está muy claro el lugar de sostén que empieza a tener el analista. No sé, me parece que está mucho más claro que en los otros. Y por suerte que la paciente volvió, ¿no? ¿Algo más pudieron ver? Vieron que es un largo, largo camino, transcurrieron años para que ella pudiera contar eso que le ocurría, cómo tenía como trastornada esa visión de la madre, ¿no? Y cómo esta cosa, me parece que también se veía claro esto que decía Ulanovsky, que la presencia tiene que ser equilibrada porque así como se sienten abandonados, se sienten invadidos, ¿no? Esto del novio que salía hasta en bolas a buscarlo, pero al mismo tiempo cuando no estaba se sentía el abandono y después lo echaba, ¿no? Como esta cosa de muy dependiente y al mismo tiempo no soportar la presencia del otro. A mí me llama la atención por ahí la cantidad de cosas que no saben por qué las hacen o por qué pasa tal cosa, o todo el tiempo diciendo que no saben la causa. Imagínate la angustia que debe ser eso, ¿no? Que te pase algo tan fuerte, que sientas una angustia tan fuerte y que no le encuentres explicación, ¿no? Me parece que eso debe ser lo más perturbador. Más que la angustia, pienso yo que debe ser más doloroso y más preocupante que la angustia misma, porque si uno puede poner en palabras eso que le pasa, qué sé yo, estoy triste porque me separé, estoy triste porque falleció alguien querido, me quedé sin trabajo, no sé si uno puede saber de dónde viene esa angustia. La angustia no desaparece, pero digo, me parece que debe ser más tranquilizador que no saber qué corno pasa y sentir sobre todo ese vacío cuando el otro se va.
Pero al mismo tiempo también lo que marcan las autoras es que son pacientes que demandan mucho y demandan mucha paciencia, porque también esto de que constantemente te falten, te lleguen tarde, te toquen timbre un rato antes insistentemente cuando vos estás con otro paciente, ¿no? Y que así como son tan demandantes de que los veas y que sin vos no pueden estar o no pueden continuar con su vida, después te faltan 3 sesiones seguidas y los querés matar. Realmente hay que tener mucha paciencia y tener en claro, yo tenía una profesora en el hospital que decía, pensemos que estos pacientes están sufriendo, porque si no los querés matar, realmente. Hay que tener mucha paciencia. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, una pregunta? ¿Quedó claro el tema de hoy? ¿Sí? Bueno, la semana que viene para este espacio tenemos pasaje al acto, ¿sí? Que tenemos los textos de Muñoz y de Junger. Y ya con eso terminaríamos los textos del acusado, digamos. ¿Está bien? Los espero la semana que viene. Acuérdense si pueden traer leído los textos de los casos de fin de análisis, así hay más interacción. ¿Sí? Nos vemos. Gracias, Gracias, hasta profe. luego. Chao. Bueno, Chao, profe, Nada. gracias. Chau, chau.